Hoy vamos a analizar una ley que es de reciente emisión, corresponde a la Ley de Marco de Acceso a la Información Pública. Es una ley pequeña, pero que obliga a las instituciones a adoptar una serie de transformaciones en su gestión con el fin de dar cumplimiento al objeto de esta ley. Voy a compartir una presentación para irme guiando de esta presentación. Posteriormente se la vamos a hacer llegar a ustedes también para que tengan la información completa. Permítanme un segundito para comprobar. Ahí se supone que ya la están viendo Sí, y correcto, sí se ve. la voy a poner en ampliado para que se visualice mejor. Vamos a ver si me funciona. Listo, se supone que ahí está. ¿Me pueden confirmar si se presenta bien? Sí, correcto, Adrián. Ok, bueno. Ley Marco de Acceso a la Información Pública. Les decía, es una ley muy nueva. Se emitió en noviembre del año anterior. Durante este periodo, las instituciones hemos estado realizando diversas modificaciones en nuestros sistemas, en nuestra normativa interna, nuestra reglamentación, con el fin de transparentar toda esa información pública que mantienen las instituciones en el haber. Porque tengo como... ahora sí pasó. ¿Por qué es importante una ley de acceso a la información pública? Bueno, tenemos que indicar en primer orden que el acceso a la información pública es un derecho humano. Es un derecho humano como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Está en el mismo plano que estos otros derechos que normalmente conocemos. Él es derivado de la libertad de expresión. Se entiende que la libertad de expresión es esa posibilidad de difundir ideas, pensamientos, pero para llegar a ese punto, nosotros tenemos que tener también una libertad de acceder a la información que mantienen las instituciones. Este es un derecho que ya ha sido trabajado ampliamente a nivel internacional. Ejemplo de ello es las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso Claudí Reyes y otros versus Chile, el cual refiere a participación en temas ambientales, un grupo de personas que se le negó información ambiental y la Corte resuelve en favor de Claudí Reyes y otros y obliga al Estado chileno a dotar de información pública que había sido negada sin justificación alguna. Tenemos la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece en el principio número 4 que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Por lo tanto, existe una obligación de los estados en garantizar que ese derecho se cumpla. Al igual que los otros derechos humanos, como los que les acabo de mencionar, salud, educación, trabajo y demás, los estados tienen una obligación que es el de garantizar y no entorpecer el disfrute de los derechos humanos. Sucede igual con este derecho. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha indicado, en modo de resumen, se los voy a hacer acá para no leerles esto, es que la información no pertenece a las instituciones públicas, pertenece a las personas. Y esto es algo que la ley de acceso a la información deja muy claro y sienta como su base principal. Es las personas solicitan información, pero no como un favor que el Estado les está realizando, porque la información ya pertenece a ellos y a ellas. Las instituciones públicas únicamente tenemos la información de acceso público en custodia, pero no es porque nos pertenezca. Entonces, quita ese chip que se tenía anteriormente de que las instituciones le hacían un favor a la ciudadanía en otorgar la información o en muchos casos ponerle restricciones porque no se justificaba el para qué se quería esa información. Ahí viene a hacer un cambio radical y es no se tiene ni siquiera que indicar para qué yo quiero esa información pública, porque me pertenece, no le pertenece a nadie más. Sobre este tema hay amplia jurisprudencia constitucional, que acá más adelante cuando les pase esta presentación pueden acceder a estos códigos QR y tienen acceso directo a jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde ha sido en nuestro país quien sentó las bases de lo que es el acceso a la información pública. Todo lo que está contenido en la Ley de Acceso a la Información, sepan que ya la Sala Constitucional en algún momento lo resolvió por medio de los recursos de amparo y demás.
En nuestro país fue el último en la región en regular lo que es el acceso a la información. El restante países ya cuentan con normativa de acceso a la información y nosotros en sus inicios teníamos unas tentativas de normar el acceso, pero no dieron sus frutos. Ejemplo de ello es el Decreto de Acceso a la Información Pública, que es del año 2017. Obligaba a las instituciones públicas a entregar información cuando esa sea de carácter público. ¿Cuál era el impedimento acá? Que el decreto era ejecutivo y únicamente aplicaba a las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo. Es decir, dejaba de lado el Poder Judicial, dejaba de lado municipalidades, instituciones autónomas, las instituciones que pertenecen al Poder Legislativo, como son la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes. Entonces no era de una aplicación general. Este simplemente invitaba a las instituciones a que aplicaran lo ahí dispuesto, pero no existía esa obligatoriedad. Hubo iniciativas legislativas que no prosperaron, como el proyecto 10.242, que fue vetado por el presidente Carlos Alvarado, que era una ley mordaza, una ley bueno, se consideraba como ley mordaza, que no recogía el espíritu de lo que es el acceso a la información pública como tal, sino que existían ciertas limitaciones, por eso es una ley que no prosperó. Y como antecedentes de esta ley, o sea, que impulsaron el desarrollo de la ley, fue la deficiencia en la transparencia activa de las instituciones públicas. La transparencia activa refiere a esa posibilidad o esa obligación, más bien, de que las instituciones transparenten toda la información, todo su quehacer, en qué están trabajando, cómo desglosan los presupuestos, pero tenemos una deficiencia en esa transparencia. Las instituciones muchas veces no dan información si no es porque alguien se la solicite, y eso no debería ser así. Eso está muy regulado en esta ley, ya lo vamos a ver, cómo las instituciones ahora tienen la obligación de disponer en los sitios web toda la información que sea de carácter público, sin necesidad de que alguien tenga que llegar a solicitarlas. Nosotros acá en la Defensoría trabajamos desde el año 2004 con la Red Interinstitucional de Transparencia, que es una unión de instituciones en las cuales estas, como herramienta que es la red, comparte buenas prácticas con la institucionalidad sobre el manejo de la transparencia en el sector público. Durante 10 años, esta red se mantuvo vigente, o se ha mantenido vigente, pero existía otra necesidad y era medir cuánto habían avanzado las instituciones en la transparencia pública. Por eso, en el 2014 se emite el Índice de Transparencia del Sector Público, que es una medición que se realiza a las instituciones por medio de su sitio web bajo en este momento eran como 135 variables y subvariables e indicadores que definían, dividido en 4 ejes, que es el primero de ellos es acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos. Bajo estos indicadores podemos sacar un parámetro de esos ejes de cómo andaba la institucionalidad. Son 255 instituciones públicas que se miden. Sin embargo, desde el año 2021 no volvimos a realizar esta medición porque la metodología aplicada se desactualizó, necesitamos recursos para actualizarla porque eso se hace a nivel externo, no se hace acá de la Defensoría, y hasta este año 2025 ya se nos concluyó el proyecto de modernización de la nueva metodología y en los próximos meses se hará una medición. Esta va a ser como el acercamiento real de cuánto han avanzado las instituciones con la aplicación de esta ley de acceso. Tal vez para los últimos meses del año ya hemos resultados de cómo las instituciones avanzaron desde el noviembre del año anterior hasta la fecha en la aplicación de esta ley. Nosotros en el año 2021, que fue la última medición, habíamos tasado el promedio nacional de transparencia en un 38%. El eje que estaba mejor de los 4 era el acceso a la información pública, con un 58.8% de 100. Sin embargo, es una ponderación muy baja todavía. Nuestro deseo era siempre que ese número subiera. Sin embargo, se mantuvo durante esos últimos años anteriores al 21 de una manera muy similar. Es decir, la transparencia no se daba efectivamente en nuestras instituciones. Ahora sí, entrando a lo que es la ley. En la ley, la que vamos a ver hoy, de acceso a la información,
Vamos a ver puntos Es que yo pensaba muy iniciar acá, específicos. aprovechar que ustedes están aquí, ¿Qué, porque mañana, como va a estar qué- aquí, no va a haber tanta gente en la mañana, puedo qué hacerlo aquí. tal? Pero Diego dice que no puede Ah, un ir segundo. allá, entonces voy a ir allá yo solo y el miércoles lo vemos Hay un con ellos. micrófono abierto. Listo. Listo, las disculpas, ya lo No se silencié. preocupe, siempre nos pasa en todos los procesos, a nosotros igual, ya estamos acostumbrados a esto, no se preocupe. Entonces les decía, esta ley, pese a ser una ley pequeñita, trae mucho poder a la ciudadanía, muchas obligaciones a las instituciones, y hoy vamos a ver los puntos que sí o sí se tienen que saber de aplicación de esta ley, es decir, lo esencial, y yo voy a tratar de hacer un resumen de todos los puntos importantes. La división de esta ley, muy sencilla. En los primeros artículos encontramos cuál es el objeto de la ley, los fines que persigue esta ley, los sujetos legitimados de manera que se indica quiénes pueden pedir información y están los sujetos obligados a quienes le podemos pedir información de carácter público, los principios, límites, prohibiciones y facilidades que esta ley trae, el procedimiento para pedir información pública, una figura que es protección jurisdiccional, un mecanismo judicial para cuando me niegan información de carácter público, a dónde puedo acudir, trae un régimen sancionatorio al funcionariado que incumple la aplicación de la ley y la obligatoriedad de publicar de manera oficiosa la información. Esos son como los puntos centrales que vamos a analizar hoy. Sobre el reglamento, se supone que el reglamento tenía que estar listo para mayo de este año. Eso se hace por parte del Ejecutivo. A la fecha, el reglamento no se ha emitido. Esto no quiere decir que la ley no se pueda aplicar. La ley se empezó a aplicar desde noviembre del año anterior y tenía un transitorio de 6 meses para que las instituciones publicaran información pública en su sitio web, que venció ahorita en mayo. La ley está en total aplicación sin necesidad del reglamento como tal. Ahora, ¿cuál es el objeto esencial de esta ley? El objeto o lo que persigue esta ley es garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano a acceso a la información pública. Pero la ley nos indica cómo se debe garantizar ese derecho y es de manera proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. Proactiva en el entendido de que las instituciones tienen que transparentar su información pública sin necesidad de que alguien se los pida. Oportuna, que sea en el tiempo. De nada nos sirve tener ahorita información del año, o no de mucho nos sirve tener información del año 99, 2000, 2001, porque lo que queremos es que la información que te transparente es la actual, la de estos meses, casi que en tiempo real si se pudiera de esa forma. Completa, se dice que cuando me dan la información a medias es como si no me la dieran del todo. Hay instituciones que otorgan información, se les pide un oficio y entregan una página, la página central o una letra muy pequeña. Eso no es acceder o garantizar ese acceso a información accesible en el entendido que tiene que estar dispuesto para toda la población. No es lo mismo yo que tengo mi visión no 20/20, pero por ahí anda, que puedo ver, a diferencia de una persona ciega que requiere otros mecanismos, o una persona sorda que requiere otros mecanismos, o una persona que tiene baja movilidad que no puede acercarse a las instituciones a, a acceder a la información, tiene que usar un computador y la información en la web no tiene la accesibilidad que los sistemas informáticos requieren. Entonces, accesible se refiere a que no exista ningún obstáculo que me vaya a limitar el disfrutar de ese derecho. ¿Cuáles son los fines de la ley? Bueno, la ley tiene varios fines, como garantizar a toda persona el derecho de acceso a esa información pública. Esto ayuda a evitar corrupción, a prevenirla, ayuda a las auditorías sociales, a que existan auditorías sociales, que es esa vigilancia de la ciudadanía a las actuaciones del Estado a través de sus instituciones. El propiciar y promover esa transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas, que es las instituciones indicando en qué gastan sus recursos, cómo los ejecutan y demás. Promover todo lo que son las tecnologías de la información, que esto entra con en la implementación, perdón, del gobierno digital, el cual también es parte de esa modernización del Estado. Tiene como fines fomentar los protocolos de acceso a la información, es decir,
normar dentro de las instituciones cómo se accede a esa información, y eso va un poco más relacionado a la gobernanza de los datos. ¿Cómo recojo esa información? ¿Dónde la administro? ¿Cómo la custodio? ¿Y cuál es el proceso de creación hasta que es colocada en un sitio web? En resumen, el fin esencial es implementar una política activa en materia de acceso a la información pública. Es decir, lo torna parte de la cultura organizacional. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a que generamos oficios o generamos documentos de cualquier tipo y ya sabemos cuál es el repositorio donde va. Si es físico, va en determinado archivo. Si es digital, también tiene su archivo digital. Acá, con esta ley, se agrega un paso más a los procedimientos y es ese destino final que es la publicidad, publicitar la información. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo con esa gobernanza de los datos sabemos que tenemos que hacerle cierto filtro a la información, porque no toda la información pública se puede exponer en los sitios web o a que cualquiera tenga acceso. Hay ciertos parámetros que hay que respetar y ahorita los vemos. ¿Quiénes pueden solicitar información pública a las instituciones? Muy sencillo. Toda persona física o toda persona jurídica puede pedir información a la administración. Es decir, cualquier persona, pero también empresas, asociaciones, sociedades, cooperativas, grupos de vecinos, vecinas y demás. Y la ley explica que esta información se puede requerir de manera escrita y también de manera verbal. Muchas veces se ponía limitación para acceder a la información de manera verbal y en las instituciones es muy normal que le digan a uno, ah, sí, déjemelo por escrito. Ya no. Ahora, si yo pido información de manera verbal, tiene que darse el procedimiento a lo interno de esa institución para que a mí me garanticen la información que estoy pidiendo. Yo de recomendación siempre que hablo con funcionariado público, siempre les digo, el hecho que la información se pida de manera verbal, que alguien llegue a pedirla de esa manera, no quiere decir que a lo interno no nos vayamos a resguardar de que esa persona pidió, por ejemplo, copia de un expediente administrativo que está archivado y que tal vez no está disponible y lo manda a traer, o copia certificada de un expediente y demás. Nosotros a lo interno lo que hacemos es que escribimos la nota, la petición de la persona, se pone una firmita de la persona que lo solicita y con eso le estamos garantizando el acceso a la información. Esta persona lo está haciendo de manera verbal y nosotros nos protegemos porque dentro de las instituciones públicas, muchos de ustedes que saben el funcionamiento, eh, siempre siguen teniendo ciertas condiciones, reglas, limitaciones para que todo lo interno sea verbal. Siempre se pide un respaldo, correos electrónicos, notas firmadas y demás. Entonces, lo que hacemos acá es que aunque se pida verbal, garantizarnos a lo interno que esa nota, o más bien que esa petición se transforma en una nota y le damos el seguimiento a lo interno de manera normal, como si la persona lo hubiera presentado de manera escrita. Aquí la idea es evitar a toda costa que una persona que pida la información verbal, devolverla, que lo vaya a escribir o que le mande un correo electrónico u otra forma escrita. Entonces, ya vimos que lo pueden pedir personas físicas y personas jurídicas. Ahora es ¿a quiénes? ¿Quiénes están obligados a dar información pública? La ley establece que los tres poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y agregamos el Tribunal Supremo de Elecciones, están en la obligación de dar información pública cuando se les solicite. La administración descentralizada, instituciones autónomas como Recope, la Compañía de Fuerza y Luz, y municipalidades, otros entes públicos que incluye lo que son las empresas del Estado. Es decir, todo el aparato estatal está en la obligación. No se quedó acá con esta ley ninguna institución por fuera, a diferencia del decreto que les comenté anteriormente que aplicaba solo para el Ejecutivo. Ya la ley es una aplicación general y eso ya fue un gran paso. Y se incluyen dos sujetos más, que ya la Sala Constitucional habían hecho referencia que mantienen en su haber información pública y que cualquier persona les puede solicitar. Y son los partidos políticos y las personas jurídicas de derecho privado, es decir, empresas o personas físicas también, que administren, exploten fondos o bienes o servicios a cargo de la administración. Entonces, todas esas empresas que el Estado contrata para dar servicio público, también tienen en su haber información de carácter pública. La única... Adrián,
Sí, Te interrumpo, perdón. claro. Tenemos una consulta de Carlos Rodríguez. Dice, ¿el acceso a la información financiera es un área con restricciones para consulta o libre acceso? Como pregunta. Como por ejemplo, información de montos de subsidios otorgados a través de programas sociales, becas, etcétera. Sí. Voy a anotarlo porque aquí lo vemos ahorita más adelante, todas esas Ok. limitaciones. Entonces voy a anotar subsidios, becas. Ujú. y- Información financiera del área de restricción, si está en área de restricción. Ujú. Ok, ahorita lo vamos a ver eso. Y existe una salvedad en la ley, es la única excepción, y es empresas que están en competencia. Cuando una empresa está en competencia, como por ejemplo Colby, por poner un ejemplo, Colby no puede revelar a quien le solicite toda su estrategia de mercadeo que va a realizar en el próximo tiempo, porque tiene otros competidores que pueden enterarse de ella. Entonces, acá la ley dejó por fuera totalmente lo que es la información de las empresas que están en competencia. Es como la única limitación que como tal existe. Y, espérame un segundito, perdón. Nada más, perdón un segundito. Ya, perdón. Ok. Acá la ley, al establecer los principios sobre los cuales va a versar, son pues, varios. A nosotros nos interesa mucho el principio de inclusión y el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué esos principios? Porque es muy innovador que la ley trae implícitamente en toda su normativa la prohibición expresa de excluir a personas o grupos bajo cualquier condición o situación y le limite el acceder a la información pública. La misma ley establece la obligatoriedad de las instituciones de tomar todas las acciones necesarias para que grupos que históricamente han sido vulnerabilizados puedan eh, tener acceso a información que sea de su interés. A su vez, las instituciones tienen que tomar todas las acciones para garantizar, bajo el principio de pro persona, de que la información sea accesible a personas con discapacidad y también accesible a personas que tienen otra lengua, otro idioma. ¿Cómo lo hará la administración? Es un gran reto. Acá, pues tenemos que tomar acciones que muchas instituciones nos han dicho. ¿Cómo hacemos cuando nos piden lenguas indígenas, de indígenas? ¿Cómo lo hacemos? Pues habrá que buscar traductores, habrá que buscar la forma de pasar la información a braille para personas con discapacidad visual o a audio si no se tienen los programas. No se acepta en derechos humanos ese factor que muchas veces se ponía anteriormente, que era no tenemos recursos para contratar un traductor, no tenemos recursos para contratar braille. Cualquier limitación presupuestaria que exista no puede afectar el disfrute de los derechos humanos. Una regla general, que también es principio, es la máxima divulgación de la información que ha sido definida como pública. Esto quiere decir que tenemos que partir de que toda la información que tiene el Estado, así en su totalidad, es pública. A partir de ese principio de máxima publicidad es donde empezamos a sacar esos casitos especiales de qué otras leyes dicen que cierta información no puede entregarse a todas las personas. Entonces, cuando a una persona le niegan información, sea de manera total o parcial, debe existir una ley que le fundamente y que permita que la administración no dé esa información. Y acá es donde entran otros factores, que esto lo voy a explicar como más resumido. Nosotros tenemos un derecho de acceso a la información que en nuestra Constitución Política está en el artículo 30
que cualquier persona pueda acceder a los departamentos administrativos sin restricción. Pero por otro lado tenemos el artículo 24, donde refiere a la confidencialidad que debe existir en información que violente la intimidad de las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos derechos humanos? Si se supone que los dos son igual de importantes, no hay ninguno para arriba de otro, están al mismo nivel. En este caso, cuando existe una ley, una norma específica que da cierta protección, debe de respetarse a esa máxima de acceso a la información. Así, por ejemplo, tenemos los datos sensibles, los datos personales, que hay datos sensibles restringidos, que no pueden ser entregados. Ejemplo de ello, no podemos entregar información del nombre de las personas, cédula, dirección de casa, direcciones de correos electrónicos, son datos que hay que proteger. Bueno, nombre cuando está ligado a alguna condición, por ejemplo, situaciones de salud. No sé, se me ocurre una persona que tenga algún padecimiento y eso está bajo secreto, bajo confidencialidad. En el caso, que ahorita preguntaba Carlos, sobre, que decía, información financiera, subsidios, becas, las instituciones que se dedican dentro de de manera ordinaria a dar determinados subsidios, deben tener los registros de a cuáles personas y cuál es el monto que ha dado por subsidios, becas y demás. Eso no quiere decir que toda esta información se torna totalmente pública, sino que aquí lo que es público es cuánta plata tenía, cuánta plata repartió y en qué sectores se repartió, no a quiénes. Claro que a lo interno de las instituciones hay un resguardo de eso, por cuestión de auditoría interna y demás, bueno, por controles financieros de la Contraloría y auditorías internas que involucran acá, pero es información que no sale hacia afuera, no se publicita como tal. Se publicita únicamente todo el presupuesto destinado a becas, cuánto se gastó y demás, pero no a quiénes. Entonces, en un caso como este ejemplo de becas y subsidios, se pueden dar los desgloses en general, pero no a cuáles personas se da. A nosotros nos pasó un caso en pandemia, creo que sí, en pandemia, que fue muy curioso y fue un alcalde, en algún momento en pandemia, como habían muchos sectores del país que estaban afectados y con poca posibilidad de adquirir alimentos y demás, de trabajar, existió ayudas que se giraron a los gobiernos locales y los gobiernos locales, que son municipalidades, hacían como repartían esas ayudas. Un alcalde, en pro de la transparencia, agarró toda una tabla de Excel, puso los montos de ayudas, puso las personas que les habían dado, tiró la tabla completa. Entonces venían una columna con nombres, teléfono, dirección de casa y el monto de las ayudas. Acá llegó el caso a la Defensoría y nosotros le tuvimos que decir al alcalde que bajara eso del sitio web, de la página web que lo tenía, de las redes sociales, lo había colocado en Facebook y no me acuerdo en dónde más, porque había violentado todos los derechos de esas personas. La ley de protección de datos protege esos datos sensibles y esta persona los violentó. Entonces, por tratar, digamos, de que haya una transparencia proactiva, sin que le solicitaran esa información, lo que hizo fue violentar también derechos de personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no ser tan transparentes porque podemos caer en alguna de estas causales de las cuales hay protección. La Sala Constitucional, con respecto a este tema, ha dicho que debe reconocerse que en el progreso, perdón, no significa que los ciudadanos deban quedar en situación de desventaja frente al Estado o los particulares. El nuevo derecho a la intimidad debe ponderar los intereses en conflicto entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse, utilizando la información, como también la necesidad de tutelar a la persona frente a al uso, arbitrario de sus datos personales. Entonces, lo que son datos personales tienen una protección especial bajo la ley. Son una limitante para entregar esa información que se solicita. Esto no quiere decir que yo pueda censurar datos de un oficio y se vuelve totalmente público. Esto es lo que nosotros hablamos de gobernanza de los datos y es todo dato o documento que se genera tiene que hacerse un tratamiento previo y ver si hay datos sensibles que tapar. Una vez que estos son cubiertos, ya la información se vuelve pública como tal.
No quiere decir que la existencia de datos sensibles tornen como privado el documento totalmente o confidencial el documento totalmente. Simple es de borrar la información, tacharla, la información que es dato sensible y demás. Sobre esta prohibición de discriminación que les hablaba ahorita, hay una obligación del Estado de promover esa igualdad de oportunidades para personas con discapacidad física, que están en determinada situación económica o geográfica. No puede haber discriminación por razón de género, de orientación sexual, de identidad de género, étnica, racial o cualquier otra. Deja abierto porque nosotros somos creativos en modos de discriminar y siempre aparecen otras formas. Cuando hablamos de, por ejemplo, una condición geográfica, para entender un poco mejor esto, muchas veces se dice, por ejemplo, gente de áreas rurales, tal información se la dan en el ministerio, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ministerio de Hacienda en la sede central en San José. Y entonces en la regional del Ministerio de Hacienda le dicen, aquí no, porque eso solo se da en San José. Esos son actos para limitar el acceso a la información. Las personas que viven en una zona geográfica determinada tienen que tener igual acceso a la información que las personas que viven dentro del GAM. O económica, una discriminación por su condición económica, como cuando le exigen a uno procedimientos que resultan caros para acceder a información. Modo de ejemplo, que me exijan firma digital. La firma digital tiene sus pesos en dólares, es caro en realidad, y que sea un requisito, por ejemplo, que se me exija para tener cierta información. Eso es limitación por la condición económica de la persona. Ahí. Dentro de las obligaciones que tienen las instituciones para aplicar esta ley, y les dije ahorita que la ley establece ciertas adecuaciones que tienen que realizar las instituciones en su gestión de solicitudes de acceso. La primera de ellas es que tienen que tener un correo electrónico y un formulario, totalmente aparte de los que ya se tienen para pedir información pública. Estos correos son distintos a los correos generales de contacto que ponen, son distintos a los correos de quejas de Contraloría de Servicios y demás. Entonces, obliga a que toda institución tenga un acceso, un correo, perdón, de acceso a la información pública. Las personas tienen libertad de solicitar cualquier tipo de formato de esa información pública y el Estado está en la obligación de otorgarla. Hay una modalidad que también se deja abierta a la ley, que es la de datos abiertos. Datos abiertos son esos datos que trabajan sin licencia. No es como un documento de Word, un documento de PDF o un Excel o un PowerPoint que siempre va a ocupar un sistema informático bajo licencia para operar. Estos formatos abiertos no requieren de una licencia de paga, son accesibles, interoperables. Eso quiere decir que puedo tomar bases de datos y unirlas y formar mi sola base de datos. Y también bueno, y son gratuitos, todos son gratuitos en principio. No me ponen una carga económica, como si es tener una carga económica para contar con el Adobe para abrir el PDF. Bueno, se descarga gratis, pero no es un formato abierto. O alguna licencia de las con la que funciona el Excel, el Word, el PowerPoint y demás, de las de Office. También establece la ley que la información web, si está en los sitios web y se es solicitada, simplemente se le debe dar a la persona sin mayor demora. No aplican aquí plazos, se le tiene que entregar de manera directa. Y en temas de discapacidad, la ley solo habla de discapacidad visual y dice que cuando se debe entregar en formato sonoro o en braille cuando la persona tiene ese tipo de discapacidad. Sin embargo, por los principios que ya vimos de no discriminación, no era necesario acá hablar de todas las discapacidades existentes porque se da por un hecho de que cualquier tipo de discapacidad no se puede poner una limitación. Otra obligación que tienen todas las instituciones es la de seleccionar una persona dentro de su personal, no como una plaza nueva. Algunos que tienen presupuesto lo harán como plaza nueva, pero es una persona que puede ser la Contraloría de Servicios u otra persona funcionaria, se le van a asignar una función de garante de esta ley. Es la persona que
va a gestionar todas las solicitudes de acceso a la información pública, tiene una tarea muy especial que es la de preparar dentro del informe de labores anuales un apartado que refiere únicamente acceso a la información pública y es la que va a coordinar a lo interno todas las instancias para darle la información a las personas, esa información que se solicita. Esta persona responsable es la que va a tener ese correo electrónico que les hablé anteriormente o formulario web, la que recibe la información y a lo interno de la institución tiene que gestionarla para que salga en el plazo. Ahora, ¿cómo piden las personas esa información ante la institucionalidad? Ya hablamos que la información se puede pedir de manera verbal o escrita, puede pedirse que se le envíe de manera digital o en físico, bajo cualquier formato, o si se requiere algún formato accesible por cuestión de discapacidad y demás. Lo único que la institución me puede preguntar para yo pedir la información es mi nombre, la cédula, qué es la información que quiero o que estoy pidiendo y el medio de notificaciones. Nada más. Hay una prohibición absoluta de que la institucionalidad me pregunte para qué quiero la información. Ahora, muchas veces llegan solicitudes de información que no son claras. A nosotros como Defensoría muchas veces nos han mandado notas pidiendo, por ejemplo, deben toda documentación que tenga relacionada con derechos humanos. Aquí todo es relacionado con derechos humanos. Entonces, casos como esos en los que hay dudas de qué es lo que quiere la persona, en los primeros 3 días de llegada a la solicitud, yo le puedo prevenir y le doy 5 días para que aclare y me diga qué es lo que requiere. Cuando esa solicitud llega a las instituciones, tienen la obligación de dar un comprobante, las instituciones, donde se indique la fecha de recibido y el nombre de quien recibe y la descripción de la solicitud. A partir de ahí, las instituciones tienen 10 días hábiles para entregar la información. Ese plazo se puede extender en algunos supuestos y es como, por ejemplo, cuando es mucha información o es información que está en otras dependencias, como por ejemplo cuando nos piden expedientes archivados y esos están allá en una bodega. Hay que hacer un procedimiento para traerlos. Cuando son datos muy grandes que hay que sacar tablas, información y demás, o hacer resúmenes muy grandes, uno puede pedir una extensión del plazo a la persona solicitante hasta un mes, nada más. Pasado ese plazo de los 10 días o un mes, cuando me han notificado que la información va a tardar más en ser dada, si se pasa ese periodo, ya puedo tomar acciones legales por incumplimiento. Ahora, el acceso a la información pública es gratuita, pero la persona sí deberá pagar lo que son las copias, timbres y reproducciones. Es decir, si yo pido información, mucha información y hay que sacar muchas copias o que me lo pongan en discos o llaves mallas o, bueno, dispositivo USB o cualquier otra forma de reproducir la información, eso yo soy la persona solicitante quien corre con el costo de esos insumos. Ahora, ¿qué pasa si en ese plazo de 10 días hábiles o un mes no me entregan la información? La ley estableció una tutela judicial. Aquí hay que dejar muy claro que la ley de acceso no fijó una institución pública o no creó una figura que sea vigilante del avance de la ley y el cumplimiento de la ley, sino que estableció que mediante recurso de amparo cualquier persona puede requerir a la Sala Constitucional que su intervención cuando hay una omisión de los sujetos obligados en entregar la información pública. Cuando le entregan a uno información que es ambigua, parcial o me la están negando sin justificación alguna. Es decir, no se ampara en ningún parámetro legal para que me la puedan ocultar. Cuando esas actuaciones de la administración afectan el derecho de acceso a la información pública y a la transparencia, por ejemplo, instituciones que proactivamente no han publicitado información en sus sitios web, que ese es el siguiente, cuando haya omisión del sujeto obligado a publicación oficiosa de la información, o pongan trabas, como les decía ahorita, que solo una oficina en el GAM es la que atiende esas solicitudes, o me hacen incurrir en grandes costos económicos y demás, se consideran limitaciones al acceso a la información y me permiten acudir a la Sala Constitucional a interponer un recurso de amparo. Dentro de la institución hay ciertas sanciones que estableció la ley, que esto ya por sí solito también es un gran logro de que en específico
por falta de entregar información se puede incluso hasta aperturar procedimientos administrativos a los funcionarios y funcionarias que incumplen. Cuando esta infracción ocurre una vez en el año, a la persona se le va a hacer un apercibimiento oral, a la persona funcionaria que incumplió. Pero bueno, perdón, en los casos en los que se da discriminación de la persona funcionaria hacia la persona solicitante, esa amonestación es un poco más grave y es por escrito. También se dará amonestación por escrito quien incurra en un año en al menos 4 o más infracciones de acceso a la información pública. Es decir, que 4 o más veces falle con los plazos de entrega de la información y se pase esos 10 días hábiles o del mes. Incluso puede darse suspensiones de hasta 3 días sin goce de salario cuando ocurran 4 o más infracciones a esta ley y se dé por una discriminación, y puede haber también suspensiones de 3 a 5 días sin goce de salario o dieta a quienes cometan la infracción, pero esta genera un perjuicio grave. Por ejemplo, yo requiero información porque necesito hacer un procedimiento, no sé, operarme. No pude realizar mi operación porque no me entregaron la información que requería tiempo, o no pude matricular a una persona en determinado universidad, por ejemplo, porque el Ministerio de Educación Pública no entregó la información a tiempo. Entonces, entre más perjuicio se genere por la omisión de la administración, más y de graves serán las sanciones. Y permite también la apertura de procedimientos administrativos. Ahora, durante este rato que hemos estado viendo la ley, por ahí en uno que otro cuadrito dice publicación oficiosa. Publicación oficiosa. ¿Pero qué refiere con publicación oficiosa? La ley estableció una lista de cosas, de información que sí o sí tienen que estar en los sitios web. No, y esta es parte de los puntos que nosotros, cuando hacemos el índice de transparencia del sector público, valoramos y entramos a los sitios web para ver si están todos estos completos. Muchos de ellos ya las instituciones han estado trabajando y ya los tenían desde hace mucho tiempo. Otros, pues no tanto. Aún faltan de ser colocados en los sitios web. Dentro de esta información que sí o sí va a estar en los sitios web es el marco normativo institucional, es decir, la ley normativa que les da su creación, la estructura orgánica, que es el organigrama, cómo está estructurada, las competencias, obligaciones y servicios, el directorio institucional, que es funcionariado, cuáles son sus números de contacto, su número de teléfono, correo electrónico, los servicios que brinda esa institución, los trámites, los requisitos, todo mecanismo existente para presentar denuncias, solicitudes, sugerencias, el horario de atención institucional, el listado de funcionarios que hay, las clases de puestos y requisitos, todo lo que es la parte de procesos de reclutamiento y cómo seleccionan el personal, qué concursos hay abiertos en ese momento. Y aquí vienen 2 puntos que dentro de la institucionalidad han dado mucho de qué hablar, y es la obligación de publicitar el índice salarial vigente, el salario bruto de los funcionarios, así como los mecanismos y resultados de los procesos de evaluación, es decir, la calificación que le hacen a uno anualmente, que es la evaluación de desempeño. ¿Y por qué ha dado que hablar esto? Ahorita les acabo de decir que el nombre de la persona, el número de cédula, no puede estar ligado a determinada información porque violenta datos sensibles. Pero ¿qué pasa con el funcionariado público? Aquí no aplica esa regla. La Sala Constitucional ha indicado en varias jurisprudencias que la información relativa al salario del funcionariado público no es un dato sensible. Entonces, yo puedo pedir, bueno, ustedes, por ejemplo, pueden pedir cuánto gana Adriana Sofeifa en la Defensoría, y esa información que se le tiene que dar. Claro que no tiene que venir información de que si tengo un embargo, o que si tengo un préstamo en el banco, o la cuenta de Goyo, o X cosa. Lo que se da a transparencia es al salario bruto, la totalidad. Ya como yo me lo gaste, ya eso es problema mío o de cualquier persona funcionaria. Esa parte no es la que se quiere tener acceso. Es a cuánto el Estado, dentro de su presupuesto, destina para contratar determinado funcionario. Y la evaluación de desempeño es cómo me han calificado en el año, cuánto puntaje me dieron por cada uno de esos rubros.
Actualmente, como les digo, en las instituciones están haciendo los ajustes en los sitios web para transparentar esta información. Muchas han indicado que temen por razones de seguridad, otros temen porque la información de este tipo se presta para que se coloque en redes sociales y hablar mal del funcionario que tal vez supuestamente no trabaja y que gana X cantidad de montos. Otros dicen que es información que luego se vende para que le estén ofreciendo a uno tarjetas de crédito, préstamos o que los llamen, como se hacía antes, de centros penitenciarios para estafas y demás. Entonces son muchas las razones. Independientemente de las razones que dé el funcionariado, la ley sí es muy clara en indicar que las planillas, y hay que entender planillas, el monto ligado al nombre de la persona, publicado en los sitios web. También se exigen los planes anuales operativos, los estratégicos, el presupuesto de la institución, cómo se ejecutó ese presupuesto, es decir, cuánto me dieron y en qué fui gastando ese presupuesto, en qué rubros, si en la parte tecnológica o infraestructura o demás. También incluye la obligatoriedad de incluir las contrataciones administrativas, que va muy relacionado a la ejecución de ese presupuesto, cómo me gasté esa plata, con quién contraté, cuáles fueron las condiciones de esa contratación. En contratación administrativa, actualmente tenemos un sistema único de compras, que es el SICOP. Mucha de esa información ya está transparentada ahí. El SICOP tiene la desventaja de que no es muy amigable, accesible en cuanto a accesibilidad, perdón, no es muy amigable. Entonces, sí es bueno como que las instituciones en formatos muy sencillos, prácticamente digan cómo han ido gastando y ejecutado los dineros, cuáles contrataciones han realizado y con quiénes. Memorias anuales o informes de gestión, estadísticas de investigaciones internas, investigaciones de auditoría interna, actas de las minutas de los órganos colegiados. Aquí me voy a detener también. Por ejemplo, actas del gobierno municipal. Las actas de estos órganos colegiados. Actualmente, con base en la Ley de Acceso a la Información, ya se han presentado 3 recursos de amparo. Los 3 han sido declarados son lugar porque gobiernos locales, municipalidades, no han colgado las actas del Consejo de Gobierno, del Consejo Municipal. Y entonces a las 3 los han sancionado la Sala Constitucional y obligado a que tienen que tener esta información colgada en sus sitios web. Los informes de viajes, gastos de representación, viajes de los funcionarios, ¿verdad? ¿Cuánto gastaron en esos viajes? ¿Cuántos son gastos de representación? Los costos de esos viajes, los pagos de viáticos, estadísticas de subsidios, becas, exoneraciones, donaciones, transferencias y demás. Toda la información que fomente la transparencia pública. Esta información se supone que tenía que estar lista en todos los sitios web para mayo del 2025. Revisado así por encimita muchos sitios web, no hemos visto mucho avance en eso. Ahora, por último, la ley establece la obligatoriedad de que en el informe de labores, ese informe de gestión, haya un apartado exclusivo de acceso a la información pública. Y la ley dice, ocupo que hay como les comenté ahorita, quien lo hace es la persona responsable, una persona que ha sido definida como responsable dentro de la administración, dentro de cada institución. Y la ley dice, ocupo que hayan estadísticas de solicitudes de acceso a información. Es decir, cuántas se recibieron, los plazos de atención y los recursos de amparo recibidos. Las mejoras y avances presentados durante el periodo en materia de acceso a la información pública. Esto requiere de compromiso de las instituciones de tomar medidas para que todos podamos disfrutar de este derecho. Entonces, en este apartado lo que se coloca es, ¿qué ha hecho la institución para no dejar a nadie atrás? Para tanto personas que viven en zona rural, personas con discapacidad, personas de escasos recursos, tengan acceso a la misma información que tienen acceso las personas que no tienen tales condiciones o situaciones. Medidas afirmativas implementadas para garantizar condiciones de accesibilidad. Aquí entra, por ejemplo, la adquisición de software para transformar información a formato audio o software de los utilizados para tapar datos sensibles o software en los sistemas web para hacer la letra mucho más grande o utilizar sistemas de audio y demás. Los planes de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública, porque esto tiene una periodicidad que es
La información se coloca en los sitios web, tiene que estarse actualizando y bajo esto tiene que existir un plan. No es que simplemente cumplí este mes y cuando me acuerdo los 3 meses vuelvo a actualizar algo de información. No, tiene que ser prácticamente en tiempo real y eso tiene que estar en un plan como tal. Y también, que aquí es donde hizo la unión el índice de transparencia que le comenté que teníamos en la Defensoría con la ley de acceso, y es que ahora las instituciones tienen que colocar el lugar que ocupó en el periodo anterior del índice de transparencia y comentarios de qué están fallando. Anteriormente, el índice de transparencia era sanción, por decirlo de alguna forma, moral. Las instituciones luchaban siempre por estar en los primeros lugares, pero eso no se transparentaba en nada. Ahora, dentro del informe de labores, las instituciones tienen que decir qué lugar ocuparon de ese ranking. Nosotros sacamos un ranking de instituciones. Generalmente en los primeros lugares siempre está Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República. Ahora, toda institución tiene que colocar en su informe de labores el lugar que ocupó en ese ranking y exponer el por qué tienen ese lugar. Si tienen buenos lugares, expondrán sus buenas prácticas. Si tienen malos lugares, expondrán en qué tienen que avanzar y por qué es que no han logrado un mejor puesto. Ya este es el último punto, que es el dominio público de la información. Anteriormente, mucha información que se generaba en el sector público, pongamos por ejemplo algunos videos, gozaban de propiedad intelectual o se creía que gozaban de propiedad intelectual. Bajo esta ley, todo lo que genere la administración es público. ¿Y por qué es público? Porque si a mí me están pagando, yo funcionario, me están pagando cierto salario, estoy haciendo una labor dentro de las 8 o 9 horas que se trabaja en la administración, como por ejemplo un video, ese video no tiene por qué pasar al ámbito privado, ese video resulta público. O si estoy haciendo infografías o una presentación como esta, por ejemplo, o cualquier material que yo realice en la administración, va a obtener el grado de público. Se deja de lado ese concepto de propiedad, derechos de autor, propiedad intelectual y demás, queda de lado, porque está siendo pagado con fondos públicos. Entonces sería como contradictorio que se limitara por ese motivo. Y ya por último, para complementar lo que hablaba ahora de la pregunta de Carlos, cuando yo tengo todo el conjunto de datos públicos en las instituciones y empiezo bajo la gobernanza de datos a seleccionar qué información sensible debo de tapar, qué información confidencial voy a resguardar, también tengo que estar atento a otros puntos y es, hay leyes que exigen cierta confidencialidad. Número 1, la Ley de Protección de Datos. Esa es como fundamental conocer porque hay cierta información que yo como administración no voy a entregar porque la ley lo prohíbe. Ya hablamos del correo electrónico, dirección de la casa, número de teléfono. Hay otras leyes, como por ejemplo la del VIH, que prohíbe indicar o señalar qué personas son portadoras de VIH. La misma ley obliga a tener confidencialidad sobre ese tema. La ley de hostigamiento sexual da protección al proceso, a las víctimas bajo la no revictimización. Entonces, toda información que está relacionada con hostigamiento sexual, violencia de género, tiene que tener resguardo. Información de personas menores de edad, tanto la Convención de los Derechos de los Niños como Código de la Niñez y la Adolescencia obligan a que haya confidencialidad en asuntos de menores, personas menores de edad. Ley General de la Administración Pública, perdón, en lo que son procedimientos administrativos no finalizados, tiene que guardarse confidencialidad. Tenemos confidencialidad en temas bancarios, hay secreto bancario. Nadie puede llegar a una institución, por ejemplo, como el Banco Popular o el Banco Costa Rica, que son de capital público, y pedir cuánta plata tengo yo en mi cuenta. Eso no, esto está fuera del acceso a la información pública, aunque sea una institución que sí está bajo esta ley, pero hay información financiera que ahí sí se resguarda, ese tipo de información financiera. Otro tema que hay que resguardar es la parte de impuestos. También hay resguardo en lo que es las declaraciones de renta, que no se tiene acceso a ellas y demás. Pero eso ya estaba definido por ley y hay pronunciamientos de la Sala Constitucional que refuerzan cada uno de estos. Entonces,
Aunque haya una sola máxima de divulgación de la información, esta información va a pasar por un tratamiento. Siempre me la van a poder negar si está justificada en alguna de estas razones que les acabo de mencionar. Si no se justifica esa negativa en entregar la información, está incumpliendo el Estado en garantizar el derecho de acceso como tal. Aquí entra en juego las instituciones, la necesidad de que éstas tengan muy definido cuál es esa información que tienen que resguardar, cómo van a ser las regulaciones internas para manejar ese flujo de información y demás. Esto es básicamente cómo está constituida la ley de acceso. Que es una ley que en principio es una ley pequeña, pero que trae muchos aspectos que las instituciones tienen que comprometerse a cumplir. Si no, pueden caer sanciones, tanto a nivel administrativo como en sala constitucional bajo el recurso de amparo. Esto sería, a grandes rasgos, muy detallado, eso sí, la obligatoriedad que exige esta ley. Si tuvieran alguna consulta, con mucho gusto la evacuamos. No sé si alguna persona tiene alguna consulta, duda y si al compañero Carlos Rodríguez le quedó clara la explicación. Tenemos la mano levantada de don Osvaldo Alvarado. Adelante. Sí, mucho gusto y muy buena la charla, lo felicito. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo lograron que esta normativa o todo este proceso llegara a la mayor cantidad de instituciones públicas? Porque, por ejemplo, la ley de empleo público deja algunos regímenes por fuera y algunas otras normativas como que no cubre todo, pero esta realmente logró cubrir todo. ¿Cómo lo lograron? Mira, es que en el proceso de creación de esta ley hubo mucho involucramiento de organizaciones que están de manera activa trabajando por la transparencia. Periodistas han sido muy impulsores de esta ley. Creo que Delfino, el medio de Delfino, trabajó mucho en esta ley. Había mucha jurisprudencia constitucional que era como imposible dejar por fuera instituciones. Entonces no había razón alguna para seleccionar a determinadas instituciones y dejarlas fuera del ámbito de esta ley. En el caso de la ley de acceso a la información pública, es por el montón de regímenes y tipos de contratación que tiene el Estado, que no lo ha podido unificar. Ahí sí había que darle un tratamiento diferente. Esta no había razón para dejar alguna por fuera, salvo las de las empresas que están en competencia, que es la única la única excepción que fija la ley, por obvias razones, ¿verdad? Porque si estamos promoviendo la libre competencia, tenemos que darle los mecanismos de resguardo. Esa es la única excepción. Pero precisamente fue por eso, porque fue un trabajo muy impulsado por la academia, digamos, por las universidades, por periodistas, por organizaciones que velan por la transparencia, sumado a los antecedentes de la Sala Constitucional, que ha tocado información de todos, a tal punto que vea que se trajo no solo a las instituciones, sino que se trajo a empresas privadas que manejan fondos públicos o dan servicios públicos y a partidos políticos. Y uno pensará, bueno, partidos políticos hubiera quedado por fuera, pero ¿cómo lo íbamos a dejar por fuera si ya habían antecedentes de la Sala Constitucional donde decía que ellos guardan gran información pública? Entonces no había forma, por más que alguien quisiera, de dejar de lado a una institución o algún grupo como los partidos políticos o las empresas privadas que manejan fondos públicos. Era prácticamente imposible y había mucha vigilancia en la creación de la ley. Eso fue como se logró. Muchas gracias, sí, porque definitivamente fue una muy buena incidencia tuvieron. Muchas gracias. Con mucho gusto, Osvaldo. ¿Alguna otra persona que tenga una consulta o duda al respecto? También aprovecho para recordarle a las personas em, que no han hecho la inscripción de asistencia, que en el chat les puse el link para que puedan ingresar y poner su asistencia a la charla. Aquí tenemos un comentario de Iris. Ella nos comenta, me parece importante que las instituciones regulen a lo interno los accesos a la información, sobre todo identificar aquella que es sensible. Es fundamental. Y
como les comentaba ahorita, no se puede ser 100% transparente violentando derechos de otras personas. Los datos sensibles actualmente deben de existir normativa de cómo se clasifica esa información sensible dentro de las instituciones, quiénes tienen acceso a esa información y también a la destrucción de los datos, que es algo que también se regula. Y muy importante, ahorita se utiliza para tapar datos sensibles, por ejemplo, Poder Judicial. Poder Judicial publicita todas las resoluciones. Sin embargo, si usted ve una resolución judicial, trae cualquier cantidad de datos sensibles. Antes de publicarlas, ellos tienen que borrar esos datos. Esos datos no se borran a mano. Hay sistemas informáticos que se encargan de detectar, igual con el uso de inteligencia artificial, de detectar todo dato sensible o que ponga o que pueda desprenderse de la información quién es la persona afectada, víctima y demás. Entonces, con software de inteligencia, ellos le hacen un barrido a toda la documentación, luego se revisa, claro, en este momento todo lo que es hecho con inteligencia o con programas, siempre le damos una revisadita final porque actualmente se presentan errores, pero pasa por esos filtros en los cuales la información, cuando está se publicita, tiene que estar totalmente libre de cualquier dato que pueda identificar a una persona. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, expedientes, que me acuerdo, un expediente que hablaba aquí en la Defensoría, un árbol que estaba al frente de la casa de una señora. Pidieron copia de ese expediente. Yo me acuerdo que a mí me tocó borrarlo, en ese tiempo estaba en jurídicos, y había que borrar fotografías, había que borrar no solo los datos de la señora, sino donde decía que el árbol está al frente a mi vivienda, había que borrar esas partes porque todo daba a entender, si yo borraba el nombre de la señora y dejaba que el árbol está frente a mi vivienda, se sabían que ella era la denunciante. Entonces, hasta eso había que tener cuidado de borrar eso. El árbol estaba al frente de la casa, entonces había que borrar como toda la silueta, fuera de la silueta del árbol, toda la casa, solo dejar como una partecita del árbol. Y entonces era un trabajo muy minucioso porque todo daba a entender que era esa persona quien denunció. Entonces ahí vemos que no es solo el nombre, correo electrónico y demás, sino todo aquello que pueda señalar a una persona con otro tipo de información. Entonces son datos que hay que cubrir y sí, necesariamente tiene que estar regulado. Si no está regulado, puede ser, pese a que existe la ley de datos y su reglamento, puede darse a lo interno un manejo inadecuado de esa información. Perfecto. No sé si alguna persona tiene alguna otra consulta. Bueno, me parece que ya no hay en el chat tampoco. Aquí tenemos un agradecimiento de la compañera Iris, que hizo la consulta anterior. Con gusto. Bueno, yo creo que con esto estaríamos finalizando. Primero quisiera darle el agradecimiento a Adrián por el espacio, a todas las personas que participaron por permanecer en la charla. Esperemos que sea de mucho provecho. De parte de la Escuela de Administración Pública les vamos a estar remitiendo información de este tipo de espacios. También si Adrián nos comparte información por medio de los correos de asistencia que están realizando en el chat. Por ahí les vamos a hacer llegar la información que nos pueda compartir. Y finalmente, antes de terminar, quisiera solicitar a las personas que pudiesen prender las cámaras para tomar una foto de la charla con el fin de que se tome como evidencia estos espacios. Entonces, las personas que puedan, pues se lo agradecería.